Hoy vamos a aprender a crear porcentajes y posteriormente cómo reflejarlos en una gráfica. Para ello vamos a utilizar un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo de la historia que a todo el mundo más o menos le suena. Como seguramente sabréis, en la Segunda Guerra Mundial hubo, en líneas generales, dos bandos. Uno de ellos, el eje, que estaba formado por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial. Y por otro lado, los aliados, donde había países como Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Las fuerzas de estos dos bandos no eran iguales, como podemos ver mirando estos datos. Aquí lo que podemos observar es que el número de tanques, de aviones, de barcos y de soldados movilizados a lo largo de todo el conflicto fueron diferentes en cada bando. Está claro, si te fijas, que los aliados al final del conflicto tuvieron mayor potencial de guerra. Pero ¿cómo podemos convertirlo en porcentaje? Pues para ello vamos a utilizar las cifras, por ejemplo, de los tanques para descubrirlo. Así que primero lo que tenemos es que calcular cuántos tanques hubo en total en la guerra. Vamos a ver. Los aliados tenían 210.950 tanques y el eje 50.400. Pues si sumamos estas cifras, nos sale que entre ambos tenían un total de 261.350 tanques. Por lo tanto, esta cifra, 261.350, es el 100% de los tanques que hubo en la guerra. ¿Cómo puedo saber cuántos tanques tenían los aliados en porcentaje? Pues para ello es bastante simple. Solo tenemos que hacer una regla de 3, que la podemos plantear de la siguiente manera. Por lo tanto, nos va a quedar que x es igual a 210.950 multiplicado por 100 y todo ello partido de 261.350. Vamos a ver, por lo tanto, qué nos dice la calculadora. El resultado es 80,7%. Por lo tanto, ya sabemos la cifra de los aliados. Si del 100% de los tanques los aliados tenían el 80,7%, solo tenemos que restarle a 100 80,7 y nos sale 19,3%. Es decir, ese era el número de tanques que tenían el eje. Ahora bien, ¿cómo convierto esta información en una gráfica? Es muy simple. Mira, lo primero que vamos a hacer es dibujar los dos ejes de la gráfica. En uno de los ejes, el vertical, vamos a poner las cantidades y en el otro, qué tipo de datos son los que manejamos. En este caso, son tanques. Recuerda que la gráfica sirve para darnos una visión global, simple y rápida de los datos, por lo que no puedes poner 10%, 20% y de repente toma 80%. Eso sería un error, nos daría una visión equivocada, una visión no realista del tamaño de cada ejército. Lo ideal sería que pusiésemos que creciese siempre de la misma manera, por ejemplo, de 10 en 10%. ¿Cómo lo vemos aquí? 10, 20, 30, 40, 50, ahí. Una vez ya tenemos esta información, vamos a colocar los datos de los aliados. Recuerda, no hace falta que sea increíblemente preciso. No te voy a bajar la nota porque pongas a la altura del 80 y no se note ese 0,7% que hay. Lo importante es que nos hagamos una idea general, ¿de acuerdo? A continuación, colocamos los datos del eje. Y ya hemos terminado. Fíjate bien, con solo mirar la tabla nos llevamos una idea general de las fuerzas en tanque de ambos bandos. Es evidente que los aliados tenían una gran superioridad sobre el eje. Pues esto es simplemente cómo hacemos un cálculo de porcentaje simple y cómo lo reflejamos en una gráfica. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya servido.